Baisha Pañan de Yarata Pendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestra clase, hoy les traigo idea secundaria, idea central. Quiero que me atiendan. Guarapolqué. Guarapolqué significa idea secundaria, concepto. Jae opababeñe e omoimba, omoesaka, tera omoiruba guarapoitepe. Petein jaipybope y katu oin petein tera jetabe guarapolqué. ¿Qué significa idea secundaria? Expresa detalles o aspectos de la idea principal. En un párrafo podemos tener uno o varias ideas secundarias. Quiero que atiendan acá. Tenemos el texto tereré que utilizamos en la clase anterior para identificar las ideas principales. Hoy vamos a volver a utilizar este texto para extraer la idea secundaria. Y la idea secundaria, por concepto, dice, expresa detalles o aspectos de la idea principal. Esos aspectos son, Ibirujetaba, que tiene mucha plata, Tenaímboriajuba, que es pobre, Imitaba, que es joven, Tenaituyaba, que es viejo. Esto viene a ser la idea secundaria. Pero como dijimos que en un párrafo puede haber uno o varias ideas secundarias, como en este caso, ñanemo angui hanwa oyoegui, que traducido al castellano nos dice que nos une para compartir, lo cual es otro aspecto de la idea principal. En este segundo párrafo, Mamo atu oinjame, donde hay reunión, hay bahía, becatuete oin tereré. Cuando hace calor siempre hay tereré o esta bebida fría. Jaete boi kunda y pori babu a no iniramo tereré. Pareciera que si no hay esta bebida, no hay alegría. En este segundo párrafo, la idea secundaria es a no iniramo tereré. Cuando no hay tereré, no hay alegría. Acá está expresando detalles de la idea principal. En el tercer párrafo, es importante saber que esta bebida fría nació en Paraguay. Y en toda la República del Paraguay se toma esta bebida. En este tercer párrafo, la idea secundaria es ñaneneta oye ucombae. En nuestra patria se toma esta bebida fría. En este caso también expresa aspecto de la idea principal. En el cuarto y último párrafo, umi oikuabaje y los que saben dicen, ka oikohawemita cuñaporawi, que la yerba mate nació de una hermosa señorita. Por eso esta bebida fría es apreciado en todo tiempo. En este último párrafo la idea secundaria es que la yerba mate nació de una hermosa señorita, expresando en este caso detalles de la idea principal. Así termina idea secundaria. Quiero que me atiendan otra vez. Moñera cuarapoite significa idea central, concepto. Jae ñeembura, tema. Oñemomba guasuba moñera yepuisocuella bebé. Y catu oiboi moñera tenayaya pobaena opuita por abejanguaisha. ¿Qué quiere decir idea central? Es el contenido más importante de la obra. Sin esa idea central, la obra no tendría sentido. Tenemos que saber que en un texto está la idea central, pero para su mayor entendimiento muchas veces necesitamos elaborar. Yo ya le traje preparado. Y la idea central es tereré yeuname, oñembuatú, opay shawatapisha, opaite árabe. Acá en el texto vamos a verificar que se extrajo tereré yeuname, y se extrajo también opaite árabe.
Lo que se elaboró en esta idea central fue Oñembuatú o Paixahuatapisha, que traducido al castellano sería: cuando se toma esta bebida fría, se reúnen distintos tipos de personas, sin distinción de clases, en todo tiempo. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.